Faltan 4 personas en principio que hoy han confirmado asistencia, ¿vale? Pues nada, que os dejo con Ina Kresova, con Elmira Anisimova, ya muchos la conocéis, quien no la conozcáis os va a gustar mucho. Y bueno, pues vamos a empezar con Gogol y con su historia de San Petersburgo, ¿vale? Que muchas gracias por venir, yo me voy abajo a atender acá, ¿vale? Muy bien, muchas gracias Dani por acogernos aquí. Siempre en esta casa estamos muy a gusto con vosotros. Pues buenas tardes, somos Elmira Anisimova y Nina Kresova. Yo soy coordinador del Centro Ruso que tiene la Universidad de Granada, especialista en la literatura rusa, y Elmira, muy aficionada a la literatura rusa, es abogada, ejerce aquí en Granada, y juntas llevamos este club de lectura compartiendo las tareas. Hoy nos toca hablar de Gogol. Yo diría que es un escritor muy especial para nosotros. Es como que si nuestro encuentro anterior fue sobre Boris Pasternak. Boris Pasternak es un autor muy grande, muy importante, pero si lo comparamos con Nikolai Gogol, es como la obra de Claude Monet con Tiziano. Es que Gogol es perfecto, lo tiene absolutamente todo. Y Pasternak, pues algunas cosas las hacía mejor, otras peor, no era tan igual, era más desigual, ¿no? que Gogol. Por eso Gogol ha ejercido una influencia enorme sobre la literatura rusa. Prácticamente no hay ningún nombre en el mundo literario ruso que no haya sentido y no haya expresado la influencia de la obra de Gogol en su propia obra. Y también en muchos autores extranjeros. El primero que siempre se menciona es Kafka, que lo reconocía abiertamente. Luego también Kawabata también hablaba de eso. Pues algunos autores chinos, no sé por qué asiáticos, han leído bastante a Gogol y lo han reconocido. Los autores latinoamericanos bastantes también. Así que vamos a hablar de un autor que tiene una relevancia especial en la literatura, no solo rusa, sino internacional. Y como siempre empezamos con repaso de la biografía de quién fue Nikolai Gogol, cómo fue su vida, y de eso siempre se ocupa Elmira. Pues la invito a hablar. Pues les agradezco de corazón por haber venido hoy, porque a mí también me ha costado con ese calor venir, aunque me gusta mucho la literatura. Bueno, empezaría diciendo que hablar de los grandes como Gogol no es fácil, porque se han creado muchas leyendas, muchos mitos, y muy difícil distinguir dónde está la verdad. Sí, sí, ¿no? Es más... Sí, es muy difícil hablar, es muy difícil distinguir dónde está la verdad, dónde está mentira, y dónde empieza el hombre, dónde termina el mito. Y claro, a mí me gustaría sobre todo transmitir un mensaje principal de que un clásico es un clásico cuando es siempre actual. Y es mi principal tarea, y de describir a este escritor, un escritor tan extraño, tan diferente, tan sorprendente, tan místico, del principio del siglo XIX. Cuando el padre de Gogol, Vasily Afanasievich, tenía solamente 13 años, él tuvo un sueño y lo interpretó como profético. Él vio a su futura esposa en el sueño, entonces y nadie le pudo quitarle de la idea de que la hija de la vecina del vecino que tenía solamente en aquel momento 1 año, María, que fuera su futura esposa. Entonces él la visitaba, jugaba con ella y esperaba que creciera. Entonces, cuando la madre de Gogol tenía 13 años, Vasily Afanasievich, el padre, tenía 26, pues le pidió su mano, en 1 año se comprometieron y en 3 semanas se casaron. Un poco empieza la historia también de esa manera. Y fue una familia, se quería mucho, bastante feliz. Y Nicolás fue el tercer hijo, los 2 primeros nacieron muertos, y
Le llamaron Nicolai al honor de San Nicolai, a quien rezaba su madre en una iglesia para que naciera un hijo sano. Y nació Nicolai el día 20 de marzo de 1809, según el calendario antiguo. Pero como nació débil, pero sobrevivió. Curiosamente, este día, según el calendario ya gregoriano, es 1 de abril. 1 de abril, y 1 de abril es como aquí un día de los santos inocentes, que es un día de humor, de inocentes, un día especial también en Rusia, ¿no? Le bautizaron en un lugar llamado Sarochense. La finca donde crió Gogol se llamaba Vasilievka, llamado por el nombre de su padre era Vasily. Sus padres y estos lugares se encuentran ahora en actual Ucrania. Sus padres eran dueños de 200 siervos, era una finca corriente en aquel momento, de clase media, como cualquier finca en esos tiempos, y como vivían sus antepasados. Y Gogol a estos terratenientes del viejo mundo les cantará, les inmortalizará en sus primeros cuentos velados en la granja de Dikainka. ¿Qué heredó Nicolás de sus padres? Al padre de Nicolai le gustaba mucho el teatro. Él dirigía un teatro casero de un pariente lejano que era mecenas de las artes, escribía obras del teatro y montaba producciones. Esta es una de las influencias muy fuertes en Gogol del niño. Su madre era una mujer piadosa, religiosa, no exenta del misticismo, supersticiones, y debido a estas influencias, Gogol estaba convencido de que Dios era un justiciero. Entonces este sentimiento lo tuvo toda su vida y aumentando con todos los años, y llegó incluso a tener un horror sobre la muerte, porque tenía miedo de que el juez le justiciara, ¿no? Y todos dicen que Gogol era, digamos, un escritor más religioso, y como él de verdad que vivía una vida como un monje fuera del monasterio, y ese fuerte carácter religioso no se debe olvidar al leer sus obras. Él estudió en un instituto en una ciudad Nizhyn, también en la actual Ucrania. Este instituto fue creado al ejemplo de liceo prestigioso, el Liceo Imperial de Tsarskoye Selo, donde estudiaba Pushkin. No era un estudiante, digamos, muy destacado en nada, era un estudiante normalito. Era frágil, de nariz muy grande, descuidado en su apariencia, goloso y glotón. Y demasiado agudo en la lengua. Esa era la imagen del estudiante, el retrato del Gogol. Pero le apasionaba mucho el dibujo, digamos el arte, la escritura. Él también estaba gestionando una biblioteca. Esa biblioteca era creada por los propios alumnos que reunían el dinero para para suscribirse a las revistas literarias. También Gogol destacó mucho en el teatro de este instituto. Él fue creador de algunas obras, fue decorador, diseñador del vestuario. También era mejor actor de los papeles femeninos, porque era el gimnasio masculino, y las personas, digamos, viejas, no, las personas mayores, sí. Él provocaba una risa histérica en el público, tenía su propio estilo de interpretación que usó durante toda su vida. Él pronunciaba los textos más divertidos, de una manera más aburrida y imperturbable, que no se veía afectado por el público. También en el instituto se interpretó un papel especial que también marcó en su vida, dedicado a su salud.
él, por ejemplo, llegó de mayor, bueno, ya Gogol mayor, llegó a decir que, por ejemplo, él su estómago tenía al revés. Y no se sabe, bueno, lo decía de una manera, no se sabe si es mentira o realmente verdad, pero ahí en el instituto empezó, por ejemplo, cuando le querían un día azotar, eso, había un castigo corporal, ¿no? Por alguna travesura, y entonces él empezó a interpretar como, ponerse como un loco, con convulsiones, y hasta tanto que el director del gimnasio, que era médico, doctor en medicina, le creyó, y luego, digamos, nuestro paciente imaginario estaba en el, digamos, en el hospital, en la enfermería, sí, estaba recuperándose gradualmente. Te quiero decir, esas cosas de Gogol, no hay certeza total si realmente estaba loco, si él interpretaba, porque habían cosas que se podía pensar una cosa, otra cosa, ¿no? Entonces hay muchos mitos sobre el Gogol. Vivió solo 43 años, ¿no? Sí, sí. Ahora que murió muy joven. Sí. Y luego, siendo un buen actor, él buscó el empleo como actor. Sí, no sí. fue admitido. Ahora voy a contar sobre esto. Y luego con 19 años, ya al acabar el Instituto de Niegen, con 19 años, en 1828, él se mudó a San Petersburgo. Escribía a su madre que quería servir a Rusia y hacer algo sobresaliente y glorificar el nombre de la familia, y que sin duda hablarían de él y será recordado en el tiempo. Tenía una convención sobre esto. Pero, sin embargo, el San Petersburgo le influyó al principio porque hacía mucho frío, no estaba acostumbrado, se resfrió enseguida, llegando incluso a congelarse su nariz. Luego en San Petersburgo todo era caro, los apartamentos, incluso la comida, y él trató de convertirse incluso en el actor, pero no pasó la competencia de otros aspirantes en un teatro no grande, un teatro menor. También le esperaba otro disgusto porque para muchos escritores en aquel tiempo la figura de Pushkin ya era un ídolo, era un ejemplo a seguir. Entonces él averiguó la dirección de Pushkin en San Petersburgo y que quería darle sus honores, y se presentó ahí en su casa. Se presentó bastante tarde, no temprano, pero salía un sirviente abriendo la puerta muy adormilado, y él preguntó por Pushkin, y el criado dijo que, bueno, el señor todavía está durmiendo. Y Gogol dijo, pues entonces estaría toda la noche escribiendo las poesías, ¿no? Dice, ¿qué va? Que estuvo soplando buen champán y jugando a las cartas. Entonces, a lo mejor no todos saben quién es Alejandro Pushkin. Que Alejandro Pushkin para nosotros, digamos, lo llamaban ya incluso en su época el sol de la poesía rusa. Fue prácticamente el fundador de la gran literatura rusa, el gran reformador de la lengua literaria rusa. Entonces es una especie de Cervantes nuestro en la literatura rusa y un referente para sí, todos los literatos. También dicen que esta visita fallida a lo mejor a Gogol salvó como el escritor. Seguramente él venía a enseñar a Pushkin su obra que escribió todavía como estudiante, que se llamaba Hans Kugelgarten. Y el Pushkin escribió una novela en verso que se llama Yevgeny Onegin, y pues me imagino que Gogol también pensaría, pues, ¿por qué no puedo escribirlo yo? Pero no hubo ocasión de enseñar a Pushkin esa obra, y él publicó solo este libro, y lo publicó con el dinero de su madre. Su madre le envió dinero para pagar un impuesto. Él editó el libro en 1000 ejemplares. Pero pasó el libro sin pena ni gloria, que fue a una librería incluso a comprar su propio libro y dijo al vendedor, pero Uwe Alof no escribía mal cosa, ¿no? Uwe Alof era su seudónimo.
Y a lo que el vendedor respondió: la cosa puede ser buena, pero nadie la compra excepto usted. Y después de un tiempo hubo una crítica asesina. En resumen le decían: si usted no puede escribir, mejor que no escriba. Pues en aquel momento se distribuyeron solamente aquí varias docenas de libros. Pues Gogol lo que hizo es comprar el resto de todos sus ejemplares que quedaban y los quemó. Era el primer gran fracaso y Gogol... Sí. Claro, y Gogol se dio cuenta de que conquistar la capital del golpe y triunfar en la literatura a la vez es casi imposible. Bueno, Gogol se cura de ese fracaso, otra vez usando el dinero de su madre, se va de viaje, a corto viaje a Alemania y regresa ya a San Petersburgo y empieza a trabajar después de más de un año de desempleo. Gogol probó muchísimos trabajos. Él empezó él trabajó como funcionario de bajo rango, empezó como copista, cambió muchos departamentos de muchos ministerios y la vida de hombre como Akaki pues le era muy bien conocida. Pues mientras tanto, estando ya, él publica su primer cuento de la serie Veladas en la granja de Dikanka, y ya que le dará un poco el reconocimiento como al escritor, y a partir de ese momento ya empieza él en el papel del escritor a hacerse unas amistades que le ayudarán durante toda su vida. Entre una de esas amistades era Vasily Zhukovsky, que era un poeta, traductor, tenía un estatus en la corte, en aquel corte, fue el maestro de la esposa de Nicolai I, y fue también educador del heredero que va a ser el siguiente Alejandro II. Entonces será Zhukovsky durante la vida que le salvará muchísimo a Gogol para que le quitaran las censuras de sus libros, para que el zar incluso le ayudara con dinero. Y comenzaron 5 años, digamos, de la fiebre literaria en San Petersburgo. Él en estos 5 años en San Petersburgo escribió casi todas sus obras y a la edad de 22 años ya se hará muy famoso con la colección ya completa de cuentos Veladas de granja de Dikanka, que es un himno a su tierra natal, Ucrania, que lo volverá a escribir bajo un seudónimo, pero el secreto de la autoría se revelará muy rápidamente porque muchísimos ya querían saber quién ha sido escritor, y Pushkin incluso llamará la obra Alegría real sin rigidez. Dirá: todo esto no es corriente en nuestra literatura, que ya incluso le reconoce hasta Pushkin su obra. Y el gusto por el Gogol en aquel momento era incomparable, que se leía con avidez. Y el idioma, lo que empleaba Gogol era ruso, pero era muy florido. Y Gogol creará un mundo, digamos, cósmico de su tierra, de esos pueblos donde ha vivido, donde, por ejemplo, un raro pájaro llegaría hasta la mitad del río Dnieper. Los pantalones de los hombres que se llamaban que se llamaban bombachos, eran bombachos así anchos, que tenían anchura del Mar Negro. La comida vareni, que tenía tamaño de ravioli, pero lo engrandecía hasta un plato, hasta un sombrero, hacía un mundo así grandioso de todo. Incluso se puede decir que Gogol, nunca antes de Gogol no se comía tan rico, tan sabroso en literatura rusa. Después de Dikanka vio segunda... se bebe mucho, ¿no? Aquí se come, ¿no? Pues después de Dikanka vino la segunda colección de cuentos, Mirgorod. También ahí junto con
colorido colocal, la fantasía, viene también elementos histórico-épico y digamos, realismo satírico. Las exclamaciones de Gogol relacionadas con el diablo de repente se convertirán en habituales digamos, en la habla coloquial, como vete al diablo, dic черт, ¿da? Que el diablo te lleve, que solo el diablo te conoce. Y también parecía en sus cuentos de Cánica que los espíritus malignos se les trataba con familiaridad, que eran como mascotas, eran como animales domésticos. Y me imagino que solo desde la infancia puede existir esa actitud tan personal hacia mundo sobrenatural. Él mismo contaba que con 5 años, cuando sus padres estaban fuera de casa, su niñera estaba también por ahí, él vio cómo se le acercaba sigilosamente un gato, las garras del gato sonaban en el suelo, los ojos brillaban, entonces no sé lo que imaginó, pero imaginó lo cogió al gato y fue al estanque, lo tiró al estanque al gato y hasta que no se ahogó, no paró. Luego, claro, cuando se ahogó el gato, él se ha arrepentido y empezó a llorar. Luego llegó su padre, le azotó, que quiero decir que esas cosas ya Gogol tenía desde niño, ¿no? Y hay que decir que tanto su madre fue una persona muy religiosa y al mismo tiempo mística, sí. Su padre también, de hecho, su padre murió prácticamente Sí. loco, demente. También los dos, tanto el padre como la madre, sufrían de problemas mentales y terminaron los dos su vida ya con problemas mentales bastante graves, lo cual ocurrió también aquí. En 1832, cuando Gogol tenía 23 años, ya él se sentaba en la misma mesa con los escritores de fama, con Pushkin, Krylov, pero la literatura todavía no le daba, digamos, muchos beneficios, pero salió de la necesidad, ya empezó incluso a enviarle dinero a su madre. Y en estos tiempos Gogol ha cambiado 6 apartamentos en San Petersburgo buscando lo más barato, pero ya en ese momento tampoco dejó de buscar. Y ahí cuando empezó digamos, la era de las historias de San Petersburgo, Gogol también esta vez creará otro mundo que está en una parte de Nevsky Prospekt, es una avenida muy principal en San Petersburgo, y en una parte donde estaba habitado con los funcionarios de bajo rango, sí, con artesanos, con militares de baja graduación, donde vivía Gogol, donde vivirán todos los héroes de las historias de San Petersburgo. Y todo este mundo, digamos, todos sus héroes, se podían ver el mundo de clase alta saliendo solamente a Nevsky Prospekt, donde pasaba toda esa élite. Pero que el Dios les salve de tener esos sueños irrealizables, según el autor. No sé si me explico bien lo que quiero decir, porque, por ejemplo, el héroe de Diario de un Loco, el funcionario que estaba con escala baja, ha perdido la razón y para poder soñar con la hija del jefe del departamento, pues tuvo que declararse su majestad y su alteza real, el rey de España. Intento explicar. Vale, sí. También Pushkin en un día le contó una anécdota a Gogol de que a menudo le confundían con un revisor, un auditor, inspector, sí, revisor era en ruso, sí, era inspector, sí, que sirvió de base para su comedia El inspector general. El propio Gogol también le pasó una vez lo mismo, le confundieron con el inspector, pero él, como tiene el talento ese de interpretación, lo jugó e incluso consiguió más rápido los caballos en las estaciones para su viaje. Sí. Gogol pidió permiso a Pushkin para usar esa idea para su comedia del inspector
general, donde, no sé si habéis leído, donde un falso inspector viene a revisar, no viene a revisar, solamente aprovecha de su rol de falso inspector, de donde las autoridades locales empiezan a sobornar, y ahí sale todo el vicio de la burocracia, ¿no? Pues claro, esta comedia, cuando lo escribió, lo leyó ante sus amigos, ante Pushkin, ante su protector Zhukovsky. Pushkin estaba rodando por el suelo de risa, pero la censura no le dejó pasar. Pero Zhukovsky fue a leer esa comedia al zar, a Nicolai I, le gustó, y rápidamente esa novela prohibida ya se publicó y se estrenó en el teatro. Nicolai I se acudió al estreno, también se reía a carcajadas, riendo de la corrupción burocrática, y luego dijo: vaya obra, nadie se escapó de la crítica, ni siquiera yo. Pero Gogol regresa decepcionado, se siente incomprendido después de esa actuación, porque siente por un lado que ha visto un poco exagerado la interpretación de los actores, y vio que el público no había interpretado, que había interpretado erróneamente la comedia, porque sus intenciones eran más morales que políticas. Bueno, estaba en su mundo, como siempre, el Gogol. El zar enviará para ver esa actuación a su mujer, Zarina, a su heredero, a sus ministros, e incluso a Gogol y a los actores principales les regalará a cada uno un anillo de diamantes, y eso se explica porque al zar le gustaba el sentido de humor de Gogol, porque en el mismo momento, contrariamente a lo que ha ocurrido a Gogol, un filósofo Chayadayev publicó también una publicación, criticando las autoridades, y ahí zar no tuvo ni anillos ni nada, que quiero decir que a Chayadayev declararon oficialmente un loco. La revista donde se publicó su obra se cerró, e incluso al editor pues lo exiliaron a Siberia, que no era cosa fácil lo que consiguió. Uno de los zares que más se pareció luego Stalin a él, porque Sí. él era el protector de los escritores, de la gente de cultura, y al mismo tiempo también. castigador, Sí. de todo tipo de pensamiento diferente. Sí. La novela La nariz también se publicó gracias a Pushkin, porque no la había censurado, una revista, yo no me acuerdo la revista, no me acuerdo el nombre, la revista lo censuró, la revista propia mismo se lo censuró, pero Pushkin ya en aquel momento tenía su propia revista que se llamaba El Contemporáneo, ahí donde se publicó La nariz. En aquellos tiempos Pushkin, ya sabéis quién es Pushkin, era un genio, ¿no? Era un genio que disfrutaba de la vida y disfrutaba de todo lo que ofrecía la vida. Al contrario de Gogol. Gogol siendo también un genio, él rechazaba lo que podía recibir de la vida. Incluso él, por eso, siendo ellos dos genios, a lo mejor por eso cualquier diferencia entre ellos es notable. Y Pushkin, por ejemplo, participaba en todos los acontecimientos de clase alta en San Petersburgo. El Gogol en todos sus años en San Petersburgo no pasó ni por un bailes esos que organizaban en casas, se llamaban bal. Luego Pushkin vivía en un apartamento lujoso de 20 habitaciones en la orilla de Neva,
Gogol vivía en 2 habitaciones, no tenía ni cocina y a la gente invitaba con un té, que quiero decir, había muchísima diferencia. Tenían 10 años de diferencia de edad, pero eran los dos los genios, pero vivían de una manera o de otra. Y incluso Gogol criticaba, le dolía que le parecía que Pushkin desgastaba su vida. A Gogol le parecía. Entonces, después del Inspector, del estreno del Inspector, cuando Gogol sale incomprendido, se siente incomprendido, él decide marcharse de Rusia y no solamente marcharse de viaje, sino se muda, digamos, se marcha al extranjero donde va a pasar casi 10 años. Y ahí ya, digamos, él ya no vivirá más en San Petersburgo y nunca más ya verá a Alejandro Pushkin, porque en el mismo barco que él marchó a Europa, en el mismo barco llegó Georges Dantes, que hirió mortalmente en un duelo a Alejandro Pushkin. Y cuando le llegó la noticia, él estaba en París, él lo sufría de una manera, su pena no tenía límites de Gogol. Él culpaba al público, a la sociedad de la muerte del poeta. Y para él, la escritura de Almas Muertas, que estaba propulsada también por Pushkin, era ya como un testamento para Gogol, como digamos, lo que tenía que hacerlo. Y luego él pasó a vivir a actual Italia, donde él, digamos, se pudo curar algo de su tristeza, porque la vida política, social, nunca le interesaba a Gogol y le interesaba más bien el arte, la naturaleza, y él lo que encontró en Roma es eso, lo que le llenó. Y él se enamoró de Roma, se enamoró de aquella tierra que le recordaba su infancia. Y también, entonces, en aquel momento, entonces, Roma era muchísimo más barata que San Petersburgo. Gogol también decía que con 160 rubles cubría su vivienda, su comida y todo, que no podía hacerlo en un mes, no podía hacerlo en San Petersburgo de ninguna manera. Pero, sin embargo, aunque la vida era ahí más económica, él ya se había gastado bastante su dinero en sus viajes antes de llegar a Italia y otra vez acude a su protector Zhukovsky. Zhukovsky pide al zar la ayuda, el zar le envía 500 chervonce. Chervonce era monedas de oro puro, entonces era bastante dinero. Aunque en ese mismo año el zar Nicolai I también paga una cantidad muy grande de 60.000 rublos de las deudas de Pushkin después de su muerte. Entonces ese dinero que envió el zar le, digamos, ayudó para escribir Almas Muertas, estando en Italia, porque él no tenía ningún ingreso en aquel momento. En septiembre ya, en 1841, él vuelve a Moscú, a Rusia, para intentar editar las Almas Muertas. Y claro, también hay censura, hay crítica, pero otra vez los amigos influyentes le ayudan y ya en 1842 se publica en Moscú Las Almas Muertas, con algunas excepciones. De nuevo, Gogol marcha al extranjero y esta última estancia ya fue un punto de inflexión final en el estado de ánimo de Gogol, en la dirección religiosa y profética que se desarrollaba cada vez más. Él tenía ya en ese momento una alta idea de que su talento y del deber que le incumbe, que le llevaba a la convicción de que estaba haciendo algo providencial, como era desenmascarar los vicios humanos y mirar la vida con amplitud. Había que luchar por la perfección interior, que es dado solo por el pensamiento divino. Varias veces estuvo enfermo y también esas enfermedades le aumentaron en su estado de ánimo religioso.
En aquel momento él adoptó un tono profético, incluso instruyendo con confianza con sus amigos, y al final llegó a la conclusión que lo que había hecho hasta ahora era indigno de la alta meta a la que se consideraba llamado. Si antes dijo que el primer volumen de Almas Muertas era un pórtico del palacio que estaba construyéndose en él, pero ya en ese momento estaba listo para rechazar todo lo que escribió como si fuese algo indigno, como si fuese algo, un pecado que no digno de su alto destino. Luego, digamos, él trabajó la segunda parte de las Almas Muertas, pero muy mal lo trabajaba porque él experimentaba, dolorosas dudas entre el artista e entre el cristiano. Y incluso llegó a pensar hacerse un monje, retirarse a un monasterio, pero al final decidió servir a Dios en el campo de literatura. Él quería contar ya a la sociedad lo que consideraba útil para él, lo que él consideraba útil para la sociedad. Y él en ese momento decide recopilar su libro con sus cartas que escribía en los últimos años a sus amigos. El libro se llama Fragmentos escogidos de la correspondencia con los amigos, y en el que reúne sus reflexiones acerca de los problemas, como él cree, más importantes de la vida de la época, acerca de la servidumbre, del arte, de la libertad, de la religión y de los castigos corporales, por cierto, de los que era partidario. Esta obra produjo una desastrosa, una mala impresión y no gustó a los ambientes democráticos de literatura. Y el grado más de indignación se expresó en la famosa carta de Belinsky, el crítico literario. En esa carta él acabó diciendo: si tuviste la desgracia de renunciar a tus grandes obras verdaderas con orgullo y humildad, pues que tengas la misma humildad para renunciar a tu último libro y expiar el pecado de su publicación con nuevas obras que recuerden a las anteriores. Este fracaso del libro tuvo un efecto abrumador en Gogol, y para encontrar un poco de tranquilidad del espíritu, él viaja a Palestina e intenta recorrer el mismo camino que siguió Jesús hasta el Golgota. Pero en su estancia tampoco provocó el efecto esperado para él. Él dijo al final que estuve en el Santo Sepulcro como para sentir ahí en el acto cuánta frialdad de corazón hay en mí, cuánto egoísmo y orgullo. Continuó trabajando la segunda parte de Almas Muertas, pero siguiendo con la misma lucha entre artista y cristiano, y mientras tanto su salud empeoraba ya drásticamente. Durante sus últimos años, Gogol tenía correspondencia con un clérigo que se llamaba Mateo, y a él le conoce personalmente a finales de enero de 1852, cuando le queda muy poco para su muerte ya. Y entre ellos, bueno, yo me imagino que él quería también confesar con él, y también entre ellos había unas conversaciones muy complejas, muy agudas. Incluso este clérigo le demandaba a Gogol para que repudiara a Pushkin. Gogol no lo hizo. Gogol le sugirió que leyera la segunda parte de Almas Muertas, y realmente la única persona que leyó la segunda parte de Almas Muertas fue este sacerdote, este padre Mateo. Le aconsejó no publicarlo, incluso destruir algunos capítulos. Digamos, esa condena del padre Mateo le sacó de quicios más, y a lo mejor otras razones le convencieron a abandonar la creatividad y comenzar a ayunar una semana antes de la Cuaresma.
era un ayuno muy fuerte, que apenas comía. Entonces, después de despedirse ya de clérigo, dejó de comer totalmente y llegó a entregar sus manuscritos a Alexander Tolstoy, para que a los manuscritos llevasen a las autoridades religiosas de Moscú. El Tolstoy le negó esa orden para que no abrumarle más, para que no siga más con sus pensamientos sombríos. Una noche de estos, cuando estaba ya en ese estado, él mandó a un sirviente suyo a quemar sus manuscritos, entre ellos la segunda parte de Almas Muertas. Y todos, claro, en todo ese tiempo los amigos, los médicos intentaban ayudarle, él rechazaba toda la ayuda y ya se preparaba para morir. Y incluso el consejo médico llegó a una decisión de hacerle un tratamiento obligatorio, pero ya era tarde y ya el día 21 de febrero de 852, un mes antes de cumplir 43 años, murió. Dejó pocas pertenencias, muy pocas pertenencias. El dinero que le quedaba ya últimos días de su vida, él repartió entre los pobres para que le compraran las velas a la iglesia. Y dicen que lo único valioso que se le quedó era un reloj de bolsillo, el reloj de bolsillo de oro, anteriormente que pertenecía a su protector Vasily Zhukovsky. Sí. Y era como un recuerdo de difunto Pushkin. El reloj estaba parado a las 2:45 de la tarde, la hora de la muerte de Pushkin. Y aquí se acaba un poco mi historia. Espero que haya gustado algo. La verdad es que sí, ha tenido una vida algo extraña. No se casó ni tuvo así novias largas conocidas por varias razones, pero porque no quería. Finalmente no cuadraban sus relaciones. Por supuesto no tuvo descendencia tampoco. También su muerte fue rodeada de muchas historias, de muchas habladurías, de que como que él realmente cayó en un sueño letárgico y que lo enterraron, y que pasado unos días él despertó, y que porque luego cuando tuvieron que trasladar el féretro, abrieron el féretro y que estaba totalmente movido el cadáver, vamos, lo que quedaba del cadáver. Que la cabeza estaba desviada. Entonces, todo ese tipo de cosas siguen rodeando la figura de Gogol de misterio, que realmente fue también uno de los primeros escritores en crear su propia biografía, que luego se haría tan típico en la literatura rusa. Porque pues luego ya si vemos más tarde el mismo, por ejemplo, Bulgakov, del que hablamos también, ¿no? El Tolstoy en parte también creó su propia biografía, Dostoyevsky también lo hizo, pero ya más agudo fue en el siglo XX, ¿no? Con las figuras como el mismo Bulgakov, como Nabokov, uno de los mayores representantes, y de hecho fue uno de los grandes deudores de Gogol, con esta deuda reconocida por él, que Nabokov escribió este libro y lo publicó a Nikolai Gogol, dedicado a Nikolai Gogol, y fue uno de los autores estrella en su curso de la literatura rusa que él leyó en las universidades de los Estados Unidos. Gogol, si podría destacar algo de lo que has hablado tú, tenía muchos de sus personajes. Tenía estos delirios de grandeza de los que adolecen muchos de sus personajes desde que era muy joven. De hecho, por eso abandona Kiev, abandona la lengua ucraniana, porque realmente él era bilingüe, hablaba los dos idiomas, en su casa se hablaban los dos idiomas, y su padre de hecho también escribía literatura, y escribía mejor, según algunos expertos, en ucraniano que en ruso, para conquistar el mundo. Él se muda a San Petersburgo, se muda a la lengua rusa para poder tener mayor alcance cuando produzca esta obra grande como la que deseaba realizar.
y las almas muertas, su idea era producir algo parecido a Dante, ¿no? Entonces también tenía que tener 3 partes del infierno, que son las almas muertas que conocemos, el primer tomo. Luego tenía que haber pasado por la segunda parte, ¿no? Y ya tendría que terminar en el paraíso. Pero las otras partes nunca se escribieron. Bueno, se escribieron. De hecho, cuando decía Elmira que él estaba buscando un éxito de otro tipo, no tanto de artístico como de intentar llegar a las almas de los rusos, ¿no? Él de todos modos se preocupaba mucho por el efecto artístico de la obra y de hecho leía mucho a sus amigos, a todos los conocidos que podía, fragmentos del segundo tomo, y decía que él se preocupaba mucho porque este tomo tuviera no menor impacto que el primero, y por la reacción también de sus oyentes, él veía que no producía el mismo efecto. Así que yo creo que también confluyeron varios factores, ¿no? La obra no le convenció desde diferentes puntos de vista y él tomó la decisión de eliminarla, ¿no? De despedirse de ella. Así que fue un acto, bueno, que luego se repetiría también en la literatura rusa más tarde, en algunas ocasiones. Pero bueno, tenemos algunos fragmentos muy poquitos de más o menos la idea que los contemporáneos que habían escuchado del argumento que ocurre, que Chichikov cambia, se vuelve mejor persona de otra manera, pero no conocemos la obra. Pero hoy hemos venido a hablar de las novelas de San Petersburgo, ¿no? de Gogol, y sobre todo de 2 de ellas, que es La nariz, del año 1934, publicada en 1934, y El capote de 1942, de hecho una obra mucho más tardía. Claro, en 1942 ya estaba El inspector, ya estaba el Taras Bulba, ya estaban Las almas muertas, entonces es una obra de un autor mucho más maduro. Aún así, están en el mismo, siempre se reúnen en el mismo lugar, bajo el mismo techo normalmente, porque el tema de San Petersburgo une a todas estas obras, y de hecho no fue Gogol el que creó este libro de las historias de San Petersburgo, sino que los editores posteriores y los lectores posteriores que lo juntaron precisamente por el protagonismo que tiene San Petersburgo en estas historias. Y de eso tenemos que hablar, porque realmente si estas historias ocurrieran en otro lugar, no en San Petersburgo, no serían las mismas. Ni los personajes serían los mismos, ni la historia sería la misma. San Petersburgo ha creado toda una serie de obras en la literatura rusa, y los estudiosos hablan del texto sanpetersburgués como un texto único, y de San Petersburgo como personaje de la literatura rusa. De hecho, si vemos otras obras de la literatura internacional, no hay ninguna otra ciudad que haya generado este impacto en la literatura nacional o internacional. Quizá en algo se parece Venecia, porque no es lo mismo la muerte en Venecia que la muerte en Florencia, y quizá Roma y Nueva York a lo mejor podrían de alguna manera compararse a San Petersburgo como protagonistas de las historias. Pero San Petersburgo aparece en las obras, si estamos solo contando las obras de primer plano de first-rate writers, como los llamaba Nabokov, de la literatura rusa, sería el primero Pushkin con El jinete de bronce, luego Lermontov, que también utilizó San Petersburgo en su obra, luego Gogol en varias obras, luego Dostoyevsky, por supuesto.
Más tarde Andrei Bely, con su obra Petersburgo, que también Nabokov fue uno de los que la promocionó muchísimo en su obra. Y más tarde, desde luego, ya en la literatura contemporánea también, sobre todo hay que hablar de la obra de Andrei Bitov, La casa de Pushkin, donde San Petersburgo una vez más sale como el protagonista, el gran protagonista de la novela. Pues San Petersburgo realmente fue una ciudad muy especial de la que hay que hablar. Y en realidad de San Petersburgo no se puede hablar en femenino. Lo decía el mismo Gogol, San Petersburgo es en masculino, Moscú es femenina, es de género femenino. San Petersburgo siempre masculino. De hecho, es una idea que se repite mucho entre todos los habitantes de la antigua Unión Soviética. No sé por qué razón, no sé realmente, se comparaba a San Petersburgo, que era como un caballero de frac y con un sombrero de copa alta. El de Odessa, que era un caballero de frac pero sin sombrero, más informal. Y Moscú, tal y como la llama Gogol, que lo voy a citar porque son las palabras que no tienen pérdida. Moscú es una maruja vieja que hace los blinis y observa desde lejos, atenta a la historia y sin levantarse del sillón, sobre lo que ocurre en el mundo. San Petersburgo es un bon vivant, una persona que se aprovecha de las cosas de la vida, que nunca para en casa, siempre anda bien vestido y deseando causar una buena impresión a Europa, saludando con reverencia a la gente extranjera. Allí está también la diferencia entre Pushkin y Gogol. Pushkin es una persona nacida en San Petersburgo, muy propia de San Petersburgo, sí. Es un noble aristócrata de alta cuna que realmente nunca ha servido, que de eso también vamos a hablar. Tuvo un título pero realmente nunca ejerció, y entonces era ese mismo bon vivant, la imagen pura de San Petersburgo. Y Gogol venía de un mundo totalmente diferente y no encajaba, y Dostoyevsky tampoco, entonces son visiones totalmente diferentes de San Petersburgo y sin embargo confluyen en algo. ¿En qué confluyen? Claro, San Petersburgo es una ciudad en la que al mismo tiempo está el abismo y el paraíso. Y cada cual ve, incluso según distintas épocas de su vida, semblantes diferentes de esta ciudad. Eso viene realmente de la historia de San Petersburgo, que no podemos no mencionarla si queremos entender el porqué del mito de San Petersburgo. San Petersburgo surge como una idea de una sola persona, Pedro el Grande. En 1703 él puso la primera piedra. ¿Y dónde la puso? Primero, si os acordáis del mapa, ¿no? Y Rusia realmente fue un país grande incluso antes de Pedro I, ya desde el siglo XVII ya tenía la Siberia, entonces era de los más grandes del mundo. San Petersburgo está en un punto el más lejano del país. Esto es más raro a no poder más, porque es que no hay países que las capitales estén tan desplazadas. Es muy raro. Y luego, Pedro I arriesga muchísimo. Él va Primero, él es que, claro, Rusia no tenía salidas al mar que le permitieran desarrollar el comercio. Y entonces Pedro I, por lo que se preocupa es por conseguir estas salidas al mar. Las dos salidas al mar más ventajosas son del mar Báltico, que permite salir al norte, y el mar Negro y Mediterráneo. Y ninguna de las dos tenía Rusia antes de llegar Pedro I al trono. Entonces él conquista primero del mar Negro, aunque vamos, la conquista, luego se la quitan, esto ya va y viene, ya la que asegura realmente la salida de la Catalina II con el Crimea, que la conquista Catalina II, Pedro I va a por Suecia,
para morderle un trocito y coger aquellas tierras que pertenecían en parte a Finlandia y en parte a Estonia. A principios del siglo XVIII él empieza la guerra contra Suecia, y la Suecia de entonces es Carlos XII. Es la leyenda militar de Europa. Era un imperio de ascensión pura que iba para arriba, muy fuerte militarmente. Sin embargo, en un principio los suecos pierden. Rusia conquista, Pedro I conquista un trozo, y entonces allí mismo, en los territorios recién conquistados, Pedro I dice que quiere fundar su capital. Además, de entrada dice que va a ser la capital. Claro, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Es que Carlos X dijo, madre mía, ¿qué pasa aquí? Que tenemos que resolver el problema. Vuelve a reunir las tropas. Pasado un tiempo, ataca a Rusia y recoge otra vez, la Rusia empieza a perder. Entonces, uno de los condicionantes de Carlos X es que le devuelva la tierra, esa, donde Pedro I ya empezó a fundar la capital, y Pedro I dice que no, pero no tenía fuerza tampoco para defenderlo. Entonces busca diferentes uniones que justo antes del Pedro I, Rusia empieza a buscar uniones con Europa. Por primera vez empieza poco a poco a entrar en Europa, porque antes de esta época Rusia siempre era no tenía amistad con nadie. Era la única, la ortodoxa, que defendía, todos los demás eran herejes, y no, nosotros, lo único, ya está, nosotros solos. Y de repente con la gran amenaza del Imperio Otomano, los monarcas rusos pensaron que, hombre, mejor los católicos que los musulmanes, y se fueron con los católicos, con Europa, y cerraron la unión sagrada. Entonces Pedro I pudo contar con alguna ayuda también. Y luego las reformas que él introdujo, muy importantes, entre ellas, por ejemplo, que había un reclutamiento forzoso en todo el territorio ruso, que por unos cuantos hombres tenían que mandar a uno forzosamente al servicio militar, que duraba no poco, 25 años. Entonces se aseguraba un ejército grande. Y de hecho fue que Carlos XII entró por Ucrania, empezó yendo muy bien, y de repente se encontró con el ejército enorme de Pedro el Grande, que sobresalía con creces las fuerzas suecas, y fue derrotado. Y realmente aquella batalla de Poltava también marcó el fin del gran imperio sueco, que, como dijeron luego los historiadores, pasó a ser el espectador de la historia, de ser el protagonista de la historia. Y desde aquel momento realmente empieza la gran historia del Imperio ruso, porque el Imperio ruso sí que empezó siendo ya el protagonista de la historia de Europa, haciendo y deshaciendo ya en esta historia. Entonces, San Petersburgo es la concentración de todas estas cosas, también delirios de grandeza de Pedro el Grande, de Pedro I. Es un desafío a todo el mundo, pero también un desafío a la naturaleza, porque realmente eran tierras muy inhóspitas, de muchísimos pantanos, de mucha agua, de un montón de mosquitos, que la gente se moría de mosquitos. En la construcción de San Petersburgo murieron 200.000 personas, mal contadas, pero no se contaban entonces, más o menos. Y Pedro invirtió todo lo que tenía, toda su fuerza y toda su energía en construir una ciudad, una capital moderna, grande, y que simbolizara la Rusia nueva, la Rusia imperial. Y realmente lo consiguió en 20-30 años, porque ya en 20 años ya estaban los edificios principales, por ejemplo el Almirantazgo, la fortaleza de San Pedro y San Pablo, ya estaban bastante levantados, aunque no terminados los edificios.
Por ejemplo, en 1714 Pedro I prohíbe construir en piedra en todo el territorio ruso, menos en San Petersburgo. Sí, las casas en Moscú eran de madera. ¿Qué consigue con Sí. ello? Que todos los buenos trabajadores de piedra se fueran a San Petersburgo a buscar trabajo. Y así garantizó la mano de obra. Y además más barata. Atrajo a muchísimos arquitectos, claro, que sobre todo italianos, franceses de Europa, de los primeros que él no miraba el dinero para gastar en ello, y en pocos años se levantó esta ciudad. Pero el esfuerzo para levantarla, la gente que no era Pedro I, ¿no?, sino la gente que trabajaba en esto, era tan enorme, las pérdidas y los sacrificios fueron tan grandes que realmente fue una ciudad que se levantó sobre los huesos de las personas. Y entonces el nacimiento de San Petersburgo está inseparablemente ligado a la muerte. Y es algo que siempre se percibe, que allí eso es el abismo de la muerte y luego el paraíso, porque es que tú ves este edificio, tú te paseas por estas calles, malecones, y dices, es que te llena de una belleza tremenda. Algo que te satisface como si fueras un museo realmente, no sé, Al aire libre. Al aire libre, sí. Entonces, así fue San Petersburgo. También es muy importante que San Petersburgo desde el principio tenía este aire de una ciudad que vive para ella sola. Yo que soy de San Petersburgo y yo amo San Petersburgo con un amor, es todo lo que somos realmente compenetrados con la ciudad, lo llevamos como una persona de las más amadas en nuestro corazón, y nos duele la lejanía de esta ciudad. Entonces, cada vez que voy por allí, admiro su belleza y siento es que algo que te estremece por dentro de la belleza que tiene la ciudad, al mismo tiempo sientes que es un amor no correspondido. Que es una ciudad que realmente la imagino perfectamente cuando estoy hablando de la literatura o de alguna utopía que no sabemos, de este mundo postguerra nuclear. Yo me imagino esta ciudad intacta. Es que le da igual, hay gente o no hay gente, me parece que seguirá siendo igual de bella. Es que le luce igual estar con gente o estar sin gente. Es un sentimiento que realmente te inspira la ciudad cuando vives en ella o cuando la conoces. Tiene su propia alma. Muy desde dentro, sí. Ya. Y hay otras cosas que hay que comentar también, tanto con la reforma de Pedro como con San Petersburgo. Una de las cosas más importantes que hizo también Pedro I es que fue organizar, estructurar todo el sistema administrativo y militar de gobernanza, ¿no?, de rusa. Él introdujo las clases de los funcionarios. Primero, claro, él es que organizó una clase entera grande, un grupo muy grande, que fueron los dvorianstva, que son los nobles, pero realmente, claro, antes de la llegada de Pedro también había nobles, eran como hidalgos, diríamos, los boyardos, ¿no?, como se los llamaba. Pero los boyardos era gente que heredaba su título desde muy antiguo, que poseían tierras, que realmente no tenían grandes obligaciones ante el Estado. Claro, la hacienda recaudaba bien poco, además que era muy dispersa, el territorio muy grande, solo 17 millones de personas vivían en Rusia a principios del siglo XVII, entonces era muy complicado recaudar mucho dinero. Y Pedro I lo que hizo es cambiar todo esto. Él es que creó su propia clase, era dvorianstva noble, que era dvorianstva, dvor es patio, pero al mismo tiempo es corte en Rusia. Entonces es gente que era del patio de un boyardo, de los cercanos al boyardo que servían para él, o que eran los que servían en la corte del rey, del zar. Era la gente que en primer lugar todos estaban obligados a servir. Servirse.
Si no servías, te perdías muchísimo. Por ejemplo, si un dvorenin, un noble, no quería servir, primero que lo llamaban hasta que él muriera, Niederser, o sea que no había alcanzado la mayoría de edad, más o menos. Así es. Ni la altura, vamos, era una cosa pequeña. Sí, que no ha crecido. No ha crecido nada. Luego tenía que tributar muchísimo a la hacienda, mucho más que cualquier otra persona. Y luego había una cosa que cada clase tenía los privilegios asociados a esta clase. Había 14 clases. Que el Pedro I no se achicó. Él intentó imitar el sistema europeo y realmente se pasó. Se pasó mucho porque ya en Europa eso no se llevaba desde hace mucho. Entonces 14 clases y cada clase tenía asociado un tipo de vestidura, un tipo de comportamiento, un tipo de conducta permitida. Por ejemplo, si entraba una persona que ostentaba la clase undécima en la sala donde había otro funcionario de la clase novena, pues el otro no se levantaba. Si era al revés, el de la clase undécima tenía que levantarse y saludar primero, siempre. Luego, por ejemplo, eso era una de las cosas más problemáticas para todos, la casa de postas. Claro, todos se movían, los rusos se movían mucho, les gustaba mucho ir de viaje, iban a su hacienda, a su finca, a visitar a los amigos, y como se movían con caballos o con trineos, y necesitaban caballos, entonces había casa de posta donde había caballos disponibles y podías cambiar tus caballos cansados y coger otros nuevos. Era como el coche ahora, pues uno lo deja, lo otro lo coges. Bien, pues según la clase que tenías, no según la llegada, sino que la clase que tú tenías el derecho a tener caballo antes o después. Y claro, si no tenías ninguna clase, podías pasar ahí meses hasta que te dieran los caballos, porque siempre pasaba alguien más importante. Otra cosa importante, no solo los maridos estaban involucrados, sino también las mujeres, porque las mujeres no podían llevar un tipo determinado de accesorios o de vestidos, o podían llevarlos según la clase que ostentaba el marido. Entonces todo estaba emitido. Las mujeres se comían a los maridos intentaban alcanzar más clase, y de allí que en la literatura rusa hay muchas obras relacionadas con las clases. No sé si conocéis este famoso relato de Chekhov, Anna Nashi, la Anna en el cuello, que por un lado se refiere al orden. Los órdenes también eran como otra clasificación que un poquito añadía, como aquí los trienios, los sexenios, añadía a tu rango, añadía un poquito de importancia. Y Anna era el segundo de menor importancia, pero también importante, pero posible de conseguir para los funcionarios de clase baja. Y entonces la mujer que quería mucho conseguir este orden, y al mismo tiempo ella se llamaba Ana. Entonces la Ana en el cuello no solo significa el orden, sino también la mujer que se colgaba del cuello de su marido para que consiguiera más importancia. Sí. Cuento todo esto para que nosotros veamos la importancia de la clase en toda la historia de San Petersburgo que cuenta Gogol. Claro, él mismo, de hecho, empezó en el mismo rango que Akaky Akakiyevich, el personaje del Capote, que es la clase novena. Y el 14 ya es, de hecho, Khlistakov, el inspector general de la clase 14. Y hace pasarse por una clase, digamos, 7 o 6. Claro, era fácil imitar la ropa, imitar el comportamiento, y donde no te conoce nadie puedes pasar por otro perfectamente. O sea, era totalmente factible hacerlo, y lo hace, ¿no? Akaky Akakiyevich de la clase novena, pero una clase muy importante, porque si tú ostentas esta clase novena y no eres noble,
no tiene manera prácticamente de saltar a la siguiente, de pasar a la siguiente, porque tenía que haber hecho algo extraordinario para pasarlo. Entonces por eso los llamaban los semiternos, ¿no? Los asesores colegiados, ¿no? Y luego, claro, ya el otro protagonista de la nariz es una persona más acomodada en la clase siguiente, octava, ¿no? Es el asesor colegiado. ¿Qué significa? Ya es dvorení, ya es noble. Además, en aquella época todavía, hasta el 45, era una nobleza hereditaria, o sea, él podía pasarlo a sus hijos. Entonces era un novio muy aventajado, claro, ¿no? Podía elegir su partido también. Otra cosa importante, si Akakievich, además, que era también importante, tú podías conseguir, había una manera de saltar la escalera y pasar un poco más rápido, ¿no? Por ejemplo, estudiando. Terminando los estudios en la universidad, tú pasabas a una clase más alta. Siendo noble, también algunos escalones podías saltar, y bastante podías saltar siendo militar. Pues el caso del mayor Kovalov. Él dice, aquí dice, ¿no? El mayor Kovalov era un asesor colegiado del Cáucaso. ¿Eso qué significa? Que él estuvo en el servicio militar en la guerra caucásica, que duró muchísimos años, y eso le permitió ganarse el título del asesor colegiado. ¿Qué ocurría entonces con todo ello? Claro, el sueldo era fijo también. Era como aquí, ¿no? El funcionario, esto, y no puedes cobrar más. Como no sea por soborno y cosas así, no cobrabas más. Bien, por ejemplo, Basmaiskin dice que él ganaba 400 rublos al año. De hecho, Gogol también lo ganaba, ¿no? Y, claro, pero también se podía pagar más barato por la vivienda. Pero por lo que vemos, por dónde se mueve Akakievich, por lo visto vivía en la zona bien de San Petersburgo. Lo más probable es que viviese en la misma zona en la que vivía Gogol, y Gogol vivía en la calle Balshaya Morskaya. Es una calle que lleva al San Isaac, la catedral que está justo enfrente del Neva y de Jinete de Bronce, y al lado de Nevsky. De hecho, en la misma calle, luego 50 años más tarde, nació Nabokov, donde sus padres sí que eran muy ricos y tenían un edificio entero, una casa entera. Pues Gogol pagaba por era una habitación como un pequeño estudio, un apartamento, 300 rublos al año, ganando 400. Claro, normalmente el resto ya un poco ahogado, te daba para comer y poco más, ya está. Claro, ya también me importaba mucho si tú tenías algo, si eras un noble, tenías algún respaldo de la familia, como por ejemplo le pasaba a Alejandro Pushkin, que él vivía al otro lado de Nevsky en Moika y pagaba 10 veces más que Gogol por sus apartamentos, pero es que era de alta cuna, es que un poco diferente, y entonces tenía el respaldo de otro capital, lo cual parece que también le ocurre a Kovalov, que parece que tenía otros medios también de los que tirar, porque realmente su sueldo era como, no llegaba a 500 rublos tampoco, como 475 al año, algo así. Bien, por fin me gustaría hablar del arte gogoliano, ¿no? Yo un poco ya después de explicar todo lo que es el San Petersburgo para las obras, de las clases, que es tan importante para entender la obra. Gogol realmente tiene un estilo literario muy cuidado, lo cual no podemos decir a todos los autores, de Dostoyevsky mucho menos, pero incluso Tolstoy tiene, el que lo trabajaba mucho, peor estilo que Gogol, diría yo. Vamos, a mi gusto, hay fragmento y fragmento, también la obra de Tolstoy es mucho más extensa, pero Gogol es un maestro de la palabra. Realmente, incluso yo creo que en la traducción española eso se nota. Yo no sé si habéis leído como en
La parte de las novelas de San Petersburgo son un poco diferentes, allá es menos lírica. La parte ucraniana de su obra tiene muchísima lírica. Yo recomiendo leer, por ejemplo, Taras Bulba, que es una obra maestra, realmente preciosa, además que muy interesante, también introduce en la historia. Pues un fragmento de Taras Bulba, un buen ejemplo de la lírica de Gogol. La estepa, cuanto más se alejaban, más hermosa se hacía. Entonces todo el sur, todo ese espacio que en la actualidad conforma la Nueva Rusia hasta el mismo Mar Negro, era un verde desierto virgen. Nunca el arado había surcado las incontables olas de plantas silvestres. Solo los caballos que se ocultaban en ellas como en un bosque las hollaban. En la naturaleza no podía haber nada mejor. Toda la superficie de la tierra parecía como un océano verde y dorado por el que emergían millones de flores diferentes. A través de los altos y finos tallos de la hierba se adivinaban acianos de color azul claro, anile lila, la genista amarilla sobresalía con sus corolas piramidales, los tréboles blancos con sus flores en forma de sombrilla coloreaban la superficie, y unas espigas de trigo traídas sabe Dios de dónde maduraban entre la espesura. Bajo sus finas raíces correteaban las perdices extendiendo el cuello. Los trinos de miles de diferentes aves llenaban el aire. En el cielo flotaban inmóviles los azores, extendiendo sus alas y dirigiendo su mirada hacia la hierba. El graznido de unos gansos salvajes que se volaban en dirección a una nube resonó en algún lago lejano. De la hierba se alzó en el compasado aleteo de una gaviota para bañarse en las azules ondas del aire, desapareciendo en las alturas hasta convertirse en un brillante punto negro. Después dio la vuelta y apareció brillante frente al sol. Dios mío, estepas, qué hermosas sois. Es algo que no encontramos en las novelas de San Petersburgo, pero sí también tiene Gogol. Luego los personajes suyos siempre son perfectamente definidos. Estos detalles que él cuenta hasta el más pequeño personaje de la mujer del barbero, de que le gustaba el café, y siempre da estas pinceladas y termina. Es un cuadro totalmente, perfectamente terminado. Es como el cuadro de Bosco, que ves y todas las figuras están allí. Que vea todo, que lo puede ver con una lupa y tiene de todo. Y no tiene pérdida. Y realmente es un mundo donde todo está controlado y todo tiene sentido. No hay cabos sin soltar, como si, sueltos, al revés. Cabos sueltos, sí. Entonces, todo lo que se introduce, la información se introduce de alguna manera, sirve para algo. Y luego está este narrador, que es un narrador omnipresente, pero desaparece cuando él quiere, que realmente nosotros empezamos a pensar en algunos lados que es el Dios el creador de este mundo. Eso luego le sedujo bastante a Nabokov, que realmente es un narrador así, es un autor así en su obra. Es un autor Dios, que lo controla todo. Gogol también es un autor Dios, que lo controla todo y siempre está allí, todo presente, siempre. Y luego, lo más novedoso y lo que más ha impactado luego, quizá en la literatura mundial, es esta mezcla de absurdo, fantástico y la ironía, que nunca sabes en lo que dónde va a terminar. Porque, como dice Nabokov también en su obra sobre Gogol, que absurdo era la musa favorita de Gogol, y que nosotros siempre nos sentimos como que avanzamos por la obra y de repente nos encontramos con una tapa de canalización abierta y vemos un abismo debajo de nuestros pies. Luego nos levanta un pasaje lírico y como que nos salva y de repente nos tira otra vez a otro hoyo. Y así, son siempre altibajos de esto que no sabes realmente, estás siempre jugando contigo. Lo que estamos hablando, por ejemplo, de Capote, antes de entrar, me estaba comentando Dani que a muchos les pareció raro el final en el Capote, ¿no? Claro, ¿hay fantasma o no hay fantasma? Pues no lo sabemos. Porque si nosotros, claro, Akaki Akavich es
¿Es un fantasma? Bueno, pero es que la persona importante es que había bebido mucho cuando lo vio. ¿Quién sabe? ¿No? Luego, el que había atacado al fantasma que encuentran al final, ¿no? El policía, y que era muy grande, que tenía un puño muy grande y con bigote, obviamente era uno de los que le había atacado y le había quitado el capote, ¿no? Pero que ocurre que los que atacaron a Kaki Akakevich aparecieron de la nada y desaparecieron en la nada, en un instante. Y nadie les vio. Había ahí un policía que realmente no vio nada. ¿No serían los fantasmas desde el principio? Es que no lo sabemos. Y es más, por ejemplo, en otras historias como el del retrato, que también forma parte de estas novelas, el pintor, ¿no? Él ve lo que él experimenta con el retrato. No sé si un retrato que sale del retrato, un prestamista, un retrato muy vivo, muy bueno, y entonces como que sale, deja el dinero, luego el dinero se queda y el pintor como que lo está viendo, pero cada vez que lo está viendo es un sueño dentro del sueño, además 4 veces. Él es que sale y se despertó y luego otra vez sigue la pesadilla y se despertó. Entonces no sabemos, ¿es verdad o no es verdad? No es verdad. Y hasta el final, que al final, en la realidad, alguien llega, toca el retrato y de allí cae el dinero. O sea que había el dinero. ¿Hay niño o no hay niño? ¿Hay o no hay? No, es que siempre hay explicaciones para lo real y para lo irreal. Y no sabes nunca de qué lado inclinarse, ¿no? También es muy interesante, por ejemplo, las notas del logo, ¿cómo son de mente? No me acuerdo no me acuerdo en español de cómo tradujeron. Es que lo dije, sí. Las notas del loco, del diario del loco, sí. Porque claro, por un lado es un loco, ¿no? Pero por otro lado, pues como el mayor Kovalov, que si está así, haciéndose así, a ver, estoy despierto, ¿no? Y la nariz sigue allí. Pues también le ocurren cosas, ¿no? Por ejemplo, los perritos que hablan, pero que parece que sí que lo está escuchando. Y algunas veces sí que recobra la razón y habla muy bien. Siempre así. Y es algo que es muy típico de Gogol, de lo que más impacta de su obra, es nunca acabar, nunca saber exactamente lo que pasa y te deja con inquietud. A mí me deja con esta inquietud, por ejemplo, Roald Dahl. No sé, hay unos cuantos autores, o Italo Calvino, de los modernos, ¿no? Que no sabe, realmente no sabe lo que ha pasado. Y es muy tentador para la mente humana que le gusta asentarse, tener su idea y tener claro lo que ha pasado. Cuando el autor te deja con la boca hecha, que no ha satisfecho tu curiosidad, ¿no? Es algo que impacta y el impacto dura. Luego se recuerda durante mucho tiempo. Pues lo que quería decir, y ahora me gustaría si pudiésemos hablar y de que nos dijerais a ver qué pensáis vosotros de la obra, que algunas cosas que os inquietaron, que no os gustaron, que más gustó, no sé. Pues si alguien quiere pronunciarse. ¿A quién le pareció raro el final del Capote? ¿O qué es lo que más raro pareció del Capote? Porque vamos, es una historia sobre... claro, también hay una parte moral muy importante, ¿no? Que también para Gogol era importante, que es una persona, que no podemos olvidar de que por ser feo, por ser tan poco importante, no por eso deja de ser persona. Es importantísimo para Gogol y lo reivindica también, claro.
pero deja abiertos otros sentidos, ¿no? Y la nariz, ¿cuál es el significado de la nariz? ¿Qué quiere decir Gogol con eso? ¿Por qué la nariz? ¿Por qué se va? ¿Por qué luego vuelve? ¿Para qué todo esto? ¿Qué pensáis? A mí me ha parecido que a veces hace con la nariz referencia de las clases que has contado, porque la nariz no quiere volver con él, o sea, no puede hablar con él porque como son de otra clase, la nariz creo que está por encima de él. Sí, de otra clase. Entonces es como esa expresión de no levantes tanto la nariz como que eres muy orgulloso, ¿sabes? También nos puede decir que eso, muchos estudios han hablado de eso, de que hay como un símbolo fálico. También es que Gogol tenía una nariz muy grande y de hecho hay indicios en su obra que indican de que hay una cierta relación entre la nariz y el hombre, lo que atrae todo eso, ¿no? La masculinidad, todo esto, todo lo que lleva a colación también. Sí, es un símbolo antiguo de masculinidad, de valentía de un hombre, que un hombre tenga una nariz grande, de poder, también no tenía una nariz muy grande. Muy grande. Dice que hace referencia a escoger la nariz porque en él era una cosa también muy gráfica, ¿no? Muy representativa. Muy destacada, sí. Me preocuparía también su nariz y por eso relacionó no tener nariz, pero también un poco porque yo creo que quiere decir que la gente se preocupa por cosas no tan importantes, que se puede vivir sin nariz y no, por lo menos por una crítica que he leído yo, un poco como que se preocupa por cosas superficiales, que se puede vivir y no pasa nada, ¿no? sin nariz. O a lo mejor es como que fácil en San Petersburgo pasarse desapercibido cumpliendo las normas. Si cumples las normas, llevas tu traje, te diriges correctamente, eres el funcionario de la clase tal, y aunque sea una nariz, no pasa nada, ¿no? Y además que claro, a nadie le toma... Nadie le presta atención realmente en la reacción del periodista. No quiere un poquito de tabaco. Acaba de ver que no tiene la nariz. No, ni se le pasa por la cabeza. Es que como que es una cosa ordinaria, que no pasa nada. También tenemos que tener en cuenta que en aquella época de Gogol era muy típica esta historia, que se contaba mucho, sobre todo en las revistas de... como diríamos ahora, de revistas de mujeres o de así para leerlo un domingo, amarilla puede ser, sí, de todo, de corazón. La historia extraordinaria, sobre todo gustaba pintarla así de tipo, por ejemplo, se ha encontrado un pájaro con las orejas de conejo. Y lo pintan así de forma popular, así para que eso le impresionaba mucho a las personas de poca cultura, que de hecho, por ejemplo, Paprician, que no es una persona el diario de un loco, no es una persona muy culta y sí le impresiona ese tipo de cosas. Y entonces la aparición de fantasmas, historias de fantasmas, de cosas extraordinarias, eran muy típicas para aquella época. Lo que pasa es que lo que no era típico es que no se dejara claro qué es realmente ordinario y qué es lo real y lo que es real. Siempre la frontera se trazaba. El Gogol ha sido el original en eso. A mí es de las cosas que más me ha sorprendido la lectura del Capote final, porque te deja la especulación abierta. Porque puede ser también esa banda de ladrones que vive, aparece, desaparece, y que este hombre también borracho se descuida y en ese delirio confunde a un ladrón con el fantasma, en fin, a mí me ha parecido una obra maestra, no la conocí. Y realmente espectacular esa confusión que para esa época, que además parece ser lo que estás comentando, que dentro de los barrios, dentro de las categorías se conocían todos los chismes, que eran un poco chismosos, el boca a boca, ¿no? Dice que los rusos son todos chismosos. No, se dice. todo el mundo sabía que le había robado Capote, todo el mundo le
encomienda que vaya este señor, todo el mundo no sé qué, que lo ha despachado, de hecho el señor le echa la reprimenda en público para presumir, y toda esta historia, y el final es increíble porque dice, serán los mismos que le robaron el capote al principio, que no vio este guarda, que no vio que dice el guarda, no hemos intervenido, también para justificar su inacción, ¿no? Porque creíamos que os estabais saludando, fue una cosa así, ¿no? Y entonces cuando ya llega ese final apoteósico del capote, pues a mí me ha parecido realmente sorprendente cómo literariamente se puede acabar así una historia. Que dice, bueno, el que no crea en los fantasmas pues son los ladrones. Que él no creyó que le hayan robado unos señores y ahora esos mismos señores le roban a él. Entonces me ha encantado, realmente. Me ha sorprendido. Yo creo que él está muy reflejado, tanto lo mismo que en el Capote. Él parece que el estrato social en el que pertenece, el que se habla en el Capote, es al que él pertenecía, ¿no? Que era la clase, una de las clases sociales más bajas. O sea que él utiliza mucho su persona, tanto en el caso de la nariz, porque era algo que estaba, él tenía una nariz bastante exagerada. En el caso del Capote utiliza al protagonista como que él era un resumen de sus vivencias, ¿no? De lo que él, por todo lo que él pasó. Y también yo lo que noto es una crítica a los diferentes estratos que Pedro I estableció, ¿no? Y él se burla de tantas clases sociales, de tantos estratos, y critica la corrupción, porque el del azúcar, que si había que darle azúcar para que el policía aquel, que si había que pagarle al otro para el médico, que da a entender que no, él no cobra, pero necesitaría que le reconocieran su trabajo, y entonces que es como una sociedad donde aprovecha él para hacer una crítica muy exacerbada de todo lo que, de los estratos sociales, la corrupción que había y el maltrato de las clases privilegiadas hacia las clases más humildes. Claro, de hecho a Gogol, desde la aparición de sus primeras historias, lo pusieron la bandera del progresismo ruso, precisamente la escuela natural, que luego de ahí sale Dostoyevsky, Turgenev, Grigorovich, muchos escritores rusos, eran seguidores de la escuela natural, que eran los que criticaban, ¿no? Era como incorporaban la crítica de la sociedad en su obra. Y ese Gogol, que luego al final fue tan duramente criticado por los mismos progresistas por pasar al otro bando. Lo que pasa es que yo creo que también ha sido bastante... Yo me gustaría consultarte, porque tú te conoces mucho como experta en el tema, lo que realmente a él se le acusaba de que él no, esa imagen que quiere dar con el Capote como de defensa de las clases más humildes, y sin embargo he leído una crítica de que él decía que el ser humano estaba condenado a ser infeliz en este mundo, porque desde que el pecado de Adán y Eva se separó, le dio un matiz muy religioso al tema, ¿no? Y incluso habla de que las clases sociales están como justificadas, de que tiene que haber una aristocracia o unas clases superiores que tienen que dominar a las inferiores. Y a mí esa no es la imagen que me daba en el Capote, pero luego he leído que parece ser que él era, en sus ideas, era muy defensor de que tenía que haber siervos y tenía que haber aristócratas, y que el siervo tenía que asumir su clase social, y que la religión debería de vigilar la moral, y que los aristócratas deberían de mantener a los siervos. O sea, de que esas clases sociales, que a mí me daba la impresión de que él las quería defender en el Capote,
y sin embargo luego como persona, por lo que se ve, sus ideas no iban en defensa de las clases más humildes, sino que deberían de las clases sociales estaban justificadas y que deberían, no sé, eso me ha dejado a mí un poco sus ideas no eran de defensa de las clases más humildes, sino que él justificaba esa existencia de clases humildes y clases aristócratas. Ya, Gogol lo que pasa es que adolecía de una enfermedad muy común en la literatura rusa, de que los escritores se convierten en profetas, se empiezan a sentir profeta. Pues le pasó a Gogol, le pasó a Dostoyevsky, le pasó a Tolstoy, más tarde a Solzhenitsyn, que también se convirtió en profeta. Entonces a más de uno le ha pasado. Y realmente el caso de Gogol es muy cercano, por ejemplo, a Dostoyevsky. Dostoyevsky, que empezó como socialista, terminó siendo muy monárquico y religioso, y defendiendo los valores puramente contrarios de lo que parece que defendía al principio, ¿no? Y esas cosas realmente yo creo que hacen la literatura rusa tan interesante, porque en este sentido Dostoyevsky lo ha descrito muy bien. Son siempre extremos que conviven en la misma persona y están luchando continuamente una con otra. Es de lo que nace luego el genio, de lo que sale luego lo que sale. Y realmente en la literatura rusa se repite con frecuencia. Entre los más grandes de la literatura rusa se repite. Entonces sí, era típico de Gogol tanto una cosa como la otra. Las dos cosas convivían en él, el amor y la compasión por una persona insignificante, y al mismo tiempo el amor al orden, el amor el temor de Dios y de la necesidad de hacerlo todo bien. Las dos cosas estaban realmente. Yo creo que no era tanto que lo que hiciera fuera una crítica ante las distintas clases sociales, sino hacia la corrupción que existía en esas clases sociales. Es decir, cuando lees la obra, lo que está destacando sobre todo es la parte de la corrupción. Está destacando cómo vivía cada uno, y decía, esta es su situación, no gana mucho dinero, tiene que vivir así, pero forma parte de su estatus. Pero lo que sí, donde ahí tenía como más, donde enfilaba más y ponía ahí, metía la tijera, era como no, es que, pero esto es lo que pasa, esta corrupción, y eso yo creo que era lo que hacía pensar lo menos que se criticaba a la clase social. También pienso lo mismo. Yo creo que Gogol, como tenía yo pensaba, él no quería cambios sociales, lo que han visto en él en sus primeras obras, que él quería, como era muy moderno, quería cambios sociales, pero él quería cambios morales en cada uno donde esté. Entonces ahí salía su conservatismo, su carácter conservador, y lo que llega a finales de sus años es siendo él realmente, porque con esas obras solamente quería poner un espejo frente de la sociedad para que viera cosas que se pueden cambiar, pero cada uno en su sitio. Yo también lo entiendo así, porque él siempre era muy conservador. Cuando incluso llegó a París, él decía, hay demasiado política, es que no le gustaba nada de política, le gustaba el mundo de superación de cada persona. Entonces ahí se quedó. A lo mejor tenía que avanzar más, pero se quedó ahí. A mí me ha llamado mucho la atención el relato de la nariz. Me ha llamado muchísimo la atención porque a lo largo de la historia la literatura nunca ha tratado el tema de la nariz de esa forma. Siempre ha sido una especie de burla, satírico, en castigo. En la época medieval solían cortar las narices, una especie de castigo para que se quedara como si fuese un castigo como con la lepra, que más se veía que se perdía el primero. O sea, de otras partes del cuerpo, pero de la nariz no. En su biografía no parece que se molestara por eso, ni que tuviese algún tipo de complejo, no lo sabemos. O tal vez algo sí aparece. Y por eso a lo mejor no era muy dado a acudir a los sitios de baile, de fiesta y demás.
Luego el complejo tenía, pero era bastante atractivo, no que lo hacía. Tampoco tan exagerado, ¿eh? En aquella época y la nariz para absorber, para el rapé eran muy necesarios. Sí. Constantemente hace mucha referencia a interrupciones, es decir, perdone, pero tengo que tomar un poco de rapé en este momento. Perdone, pero en diferentes capítulos hace que la importancia de tomar y coger fuerza, incluso a él le ofrece, y cuando va a hacer la denuncia, y dice, pero ¿cómo me va a ofrecer usted a mí rapé si no tengo nariz? Sin nariz, ¿no? Quizás también por eso a lo mejor elige la nariz, porque en la sociedad aquella se usaba mucho el rapé. También un símbolo de vanidad, la nariz, que uno que se levanta la nariz dice que no ganamos, ¿no? No, es que también no todas las clases sociales, entienda lo del rapé, no todas las clases sociales tenían esa posibilidad, entonces el que se usara el rapé y se consumiera el rapé y que no tuvieran nariz y tú pudieras dentro de tu clase social, también podía tener como un contexto igual que por ejemplo la ropa o todo lo demás, formaba parte un poco de ese perfil de cada uno, ¿no? Sí, quizá. Hombre, estaba accesible a muchas categorías de gente. Estaba muy extendido el tabaco realmente, sí. Pero sí, quizá que hubiera también algo de eso. Sí. Realmente sobre Google es que por mucho que lea, nunca llega a formar una opinión definitiva, ¿no? Única. Porque es única, sí, porque siempre encuentras cosas nuevas, algo interesante, lo descubres siempre con cada nueva lectura. Sí, hombre, la palabra española sería muy interesante leer El diario de un loco porque habla de España, ¿no? Porque España empezaba a ponerse en boga en Rusia, estaba siempre en las noticias con la sucesión de la corona española y es curioso cómo trata el tema también. Glinka, que estaba aquí también y puso muy de moda también España. Pues muchas gracias por venir, muchas gracias por esta interesantísima conversación y nada, creo que la próxima será sobre Chekhov. La dama del perrito, creo que íbamos a hablar de eso. Bueno, pues sí. ¿Ya en septiembre? Sí, ya en septiembre o octubre, ya no sé. Según lo que diga el jefe, Dani. Pues muchas gracias. ¿Ir leyéndolo no tenéis claro el libro que va a ser? Hablamos de la dama del perrito, pero no lo cerramos. Lo digo por tenerla ahí. No es grande la obra, no es muy extensa. Y además es una película preciosa con Marcello Mastroianni basada en esta obra, así que es interesante también. Pues, también hablamos de Tolstoy, de Haji Murat, así que no sé, por eso es que no lo... ¿Pero lo miráis con tiempo? Sí, yo creo que Dani es el encargado de lo que hará con tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Una pregunta. Mira, con respecto a lo que se ha comentado aquí, que era como el profesor del conservadurismo y tal, entonces tiene sentido que acá pierda el abrigo al final. Porque cuando está desnudo realmente acá con el capote puesto o sin el capote puesto. Es que lo que pasa... No, es decir, no se te permite que puedas, porque él se pone el abrigo, ¿no? Y el abrigo todo el mundo le gusta, todo el mundo quiere tratar con él cuando antes era una persona prácticamente invisible, ¿no? Entonces cuando se hace el abrigo y tiene el abrigo, entonces empiezan lo notan, lo perciben, lo invitan a una fiesta, tal. Y es como que se está saltando esa... El abrigo sí corresponde a su clase, ¿no? Lo que pasa es No, el abrigo en realidad, ¿no? Estaba raído, ¿no? Se hace el abrigo que parece que es como... De otra clase. Que parece que es, claro. Yo lo entendí así. El abrigo lo transforma. Claro. Es que como que, yo no sé si he entendido bien lo que está diciendo, es que como decía también, Gogol también lo decía, que como que en San Petersburgo no son humanos, son esos, son capotes, son bigotes, ¿no? Y lo identifican mucho en sus obras, ¿no? Por Nevsky iban los vestidos, los bigotes, ¿cómo se llama? Las patillas, ¿sí?
Realmente sí, cuando pierde el capote es cuando sale su humanidad, ¿no? Cuando él dice, ¿por qué me lo estáis haciendo?, ¿no? Donde vemos a... no sé si te refieres a eso. No, yo iba por otro lado. Es que cuando se pone el abrigo es otra persona. De hecho, las otras personas lo perciben de otra manera, lo invitan a fiesta y tal. Te invitan. Exactamente. Entonces, cuando no tiene el abrigo, está en el sitio que en realidad le corresponde. Según esa escala tan rígida. Yo diría que al revés. Sí. Es al revés, es que él estaba debajo, tenía bajo nivel, bajo Más bajo de lo que él más ya bajo de era. lo que le correspondía, porque Sí. la clase esa décima pues no era tan mala dentro de lo que cabe, ¿no? Todavía no era el noble, pero bueno, podría acceder a la nobleza, ¿no? Pero no, él llevaba este perfil tan bajo que muy conforme con lo que le daba, gracias a Dios, a ver qué me manda para copiar hoy. Y cuando él cambia el capote parece que está subiendo realmente. Sí, ¿Pero él merece subir? De hecho, rechaza, en la novela rechaza una oferta de hacer otra cosa. Sí. Lo rechaza. Es que a mí también me recordó un poco a la historia de Herman Melville, de Bartleby el escribiente, que está ahí en la bolsa, precisamente, porque es una persona que se resigna a cumplir un rol, copia, de hecho los dos son... Preferiría no hacerlo, la Exactamente. Y en ambas historias pasa algo que interrumpe esa acción de copiar. En el caso de esta es el abrigo. De hecho, lo critican muchísimo a sus compañeros precisamente porque su abrigo, su capote está raído, está estropeado y es un motivo de mofa porque no corresponde a lo que él debería. Yo creo que de pronto el tener el abrigo lo posiciona, lo hace consciente de la posición en la que él está. Y es cuando ya... que él no quería cambiar, efectivamente. no quería cambiar de abrigo. Y quería remendarlo de cualquier manera. Hay una cosa... Pero el sastre Petronil le dijo que eso no tenía abrigo. Es que una cosa también, hay cosas raras, ¿no? Lo que estamos comentando, que Sí, claro, con 400 rublos realmente incluso en San Petersburgo se podría vivir, pero claro, tenía que irse de la zona en la que estaba, porque por lo visto estaba en una zona bien posicionada de San Petersburgo. Si se iba a las afueras pagaría menos por el piso, pero por la habitación, pero entonces tendría más para, por ejemplo, gastar en ropa, ¿no? De alguna manera, por no sé qué, por estar más cerca de su trabajo, no lo hacía, ¿no? O sea que él realmente su perfil real es el que recupera con el capote. No, yo lo había entendido más, pero fue. Yo a lo mejor te llego a entender, a ver si me dices que te llego a entender, porque yo entiendo que Gogol lo que quiere decir en esos cuentos de San Petersburgo, eso es lo que dije antes, que Dios te salve a soñar con algo y que no puedes hacerlo, como decir, que Dios te salve, como con eso pone a cada persona en su sitio. Sí, en su sitio. Sí. Yo lo había entendido de esa forma y por eso veía desde este punto de vista lógico que le quitaran el capote. Para que porque él como como que... yo lo había entendido de esa forma, no de lo que están comentando. Es que hay una transformación en él, porque incluso él nunca se había fijado en las mujeres. Sí. Y él ve cuando va camino de las fiestas que le van a invitar sus compañeros, ir con ese reconocimiento para celebrar el abrigo, él ve la silueta de una mujer y unos tacones y un tal que le llama la atención, o sea, cosas que a él antes había pasado completamente, para él una mujer no existía, él lo único era copiar y de pronto se transforma y tiene visiones o sea, el abrigo ha cambiado por completo a... Pero con respecto a la mujer no se sabe si es por el capote o por las 2 copas de champán que se había tomado. Sí, pero es que se transforma, que él produce... No, fue el conjunto del abrigo y de las 2 copitas. Sí, pero que el abrigo da a entender de que es un cambio social por completo en su vida, ¿no? Aunque tenía un capote antes. Pero que lo hace, pero lo Gogol le quita. Yo creo que no puede corresponder esta pregunta. Yo creo que eso de las preguntas abiertas, ¿sabes? Porque realmente otra cosa que apoya lo que estás pensando. Porque lo pone en su sitio. Yo también estoy de tu opinión, yo también lo veo así. Yo en esos cuentos si no, es como está castigando un poco la mezquindad esta persona, pero si el abrigo lo eleva al rango que realmente pertenece, que es lo que estamos comentando ahora, entonces el hecho de que lo pierda al final
como la mala Como que no te lo mereces, ¿no? Es muy ruin, muy mezquino, muy... Pero no habla así la obra de él, no habla, No sé. Precisamente habla de como de una Yo persona intento realmente buena que no ha responder esa aprovechado, pero que totalmente de acuerdo contigo. Yo también lo he visto un poco así. Un poco así. Yo lo he lo veo una visto. persona muy conformista, que no le queda más narices que cambiar el capote, porque no le quedaba otra, porque si no podía morir de frío, ya decía que tenía dolores en los hombros y tal, y eso no le hace cambiar de escala, ni mucho menos, ni de clase. Es más, cuando llega a la fiesta, cuando ya se quiere ir, se encuentra el capote tirado por el suelo. Sí. A los demás no le daban importancia. Les llamó la atención al principio y después ya pasaban de él. Seguían jugando a las cartas y demás. Pero O sea, que no fue como un cambio. Él se conformaba con su vida, no quería más. Pues ahí está Google, es Ahí maravilloso. está que Google, que no hay, ahí no hay respuesta. respuestas. Pero Sí. es que yo creo además que la transformación se produce antes de que tenga el capote. En el momento en el que decide que va a Empieza comprar a- el capote, cambia su vida. Porque Deja tiene de un dedicar la hora, objetivo. claro, Antes tiene un tenía objetivo nada, un diferente. vacío. Y entonces Solo prefiere sacrificar esa hora que él emplearía en seguir copiando en su casa a quedarse sin vela, quedarse sin luz y estar ahorrando ese dinero para comprarse el capote. Entonces, a partir de ahí ya empieza esa transformación, en el cambia su objetivo. Pero es que yo creo que él esa transformación no la quiere. Primero por el dato que da de que él le ofrecen un trabajo superior y él renuncia al trabajo y dice que él quiere seguir peleando, él quiere estar donde está. Y cuando está en la fiesta, en ningún momento se encuentra a gusto. Él quiere volver a su vida, él quiere hacer lo que estaba haciendo y quiere salir de allí corriendo. Entonces le han surgido cosas que vale, que le ha tenido que aceptar, como cambiar el capote, le han ofrecido un trabajo, pero él se nota que él no quiere, él está bien donde está. Yo creo que todo el rato como que él es buena persona, pero es muy conformista. Y de aquí que no me saque. Es como que la vida le ofrece cosas y él renuncia a ella. Pues muchas gracias por esta perspectiva porque yo realmente no la tenía. Ya una última así curiosidad. Es verdad que aparecen muchísimo los borrachos en sus cuentos y en Tarabulba también y tal. Es verdad que bebían tanto en San Petersburgo. Y siguen viviendo. Siguen viviendo como el cuento. Sí, es otra de los problemas más grandes de Rusia. La vida. Lo que sea. Sobre todo cuanto peor sean los tiempos, más beben y peor es la calidad de lo que beben. Así que es verdad. Pero a los finlandeses les pasa lo mismo. Lo que pasa es que tienen una vida mucho mejor, pero será el frío. Yo no sé. El frío. Ya. Pero a los cosacos no le ha pasado eso, y no es tan serio. No lo sé, no lo sé. No, sí, yo un viaje pequeño que hice en catamarán de Finlandia a Tallinn, me parece, por esa zona, el catamarán solo llevaba alcohol y 4 asientos para pasajeros, pero toneladas. Bueno, aquí en España también se bebe un poquito. Sí, Pero no es lo mismo. Que no es lo mismo, aquí se bebe con, no sé, con más cultura, digamos, no lo sé, porque el Aquí vino es se mucho bebe mejor. para hablar, para socializar. En Rusia se bebe para olvidarse de Olvidarse de algo, de sus problemas. también. Ay, más parece. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Un placer.